tener. Diciembre, empezamos diciembre y ya se acabó el año. Hoy iniciamos nuestra serie Más que una historia. La historia de Jesús es más que una historia. No es un cuento de hadas, no es Santa Claus, no es la coneja, no es cualquier otra historia. La historia de Jesús tiene un propósito y es una historia real, importante para toda la creación. Hoy en nuestro inicio estaremos hablando de Zacarías y Elizabeth. Yo no los conocí, pero me hubiera encantado conocerlos. Porque qué fe para poder servir a Dios en medio de tu problema o de tu vergüenza, cuando el Señor tal vez no ha contestado tu petición. Ellos iban a traer al mundo a Juan el Bautista, y no porque era bautista, sino porque bautizaba. Lo iban a traer al mundo para que preparara el camino del Señor Jesús. Y Mateo 3:3 dice: Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías, voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. Y esto lo encontramos en Isaías. Así que la historia de Zacarías y Elizabeth es una profecía que se estaba cumpliendo, que ya lo había dicho el profeta Isaías antes de que iba a venir un hombre que iba a preparar el camino del Señor Jesús. Y Lucas escribe a Teófilo, quien se cree que era una persona de una posición alta, y le dice esto. Si puedes abrir tu Biblia, tu dispositivo, y si no lo puedes ver en la pantalla, Lucas capítulo 1, versículo 1, dice así: muchos han intentado hacer relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como las transmitieron los que desde el principio fueron testigos. ¿Fueron qué? ¿Fueron qué? Eso quiere decir que estuvieron ahí, que lo vieron, que testificaron. Fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, ponle atención, he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Así que es más que una historia, es más que un relato. Habían otras personas que fueron testigos de lo que había de pasar, lo que iba a pasar y lo que estaba pasando con la vida de Jesucristo y la vida del humano. Mira, Lucas era un doctor y fue bien cuidadoso con su investigación. Lucas trae muchos detalles que nos ayudan a entender la historia de las personas que estuvieron con Jesús. Él escribe conforme a los testimonios físicos de aquellos que vivieron todos los eventos con respecto a Jesucristo, el Mesías prometido. Y explica que Él es más que una historia, que cada historia tiene un propósito. Así que tú y yo debemos entender que cada historia tiene su propósito y tu historia también tiene su propósito. Con eso en mente, vamos a pedirle a Dios que hable y revele su palabra a nuestras vidas. Padre, venimos ante ti, dándote gracias por la oportunidad que nos das en este lugar de adorarte. Te podemos adorar con libertad. Podemos exaltarte, Señor, sin tener que escondernos bajo un sótano, sin tener que ser perseguidos, Señor, por hablar
de tu nombre. Gracias por ese privilegio. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, tú has sido fiel y tú siempre serás fiel. Habla nuestras vidas, organiza mis pensamientos, usa mis labios, Señor, para que seas tú el que hables y no yo. En el nombre de Jesús, amén y amén. En el año 1880 mis padres me trajeron al mundo. ¿Están poniendo atención? Sí, va. En el año 1900, perdón. Y llegué a este mundo, es que quería ver si estaban despiertos. Todos me creyeron. Tengo 145 años. Y me siento como de 44. Y el Señor me permitió venir al mundo. Pero vine con un problema. Con una enfermedad en el intestino grueso. Me faltaba una cuarta de intestino grueso. Y por 2 años mis padres tuvieron que llevarme de médico a médico, de cirujano a cirujano. Y nunca pudieron hallar una respuesta completa. La petición de mi madre era: doctor, haga algo. Para mis padres era muy difícil vivir con esa enfermedad. Para mí no, porque yo no me acuerdo lo que estaba pasando de 0 a 2. Yo no sé qué era lo que ellos pasaban. Mi madre tuvo que ir a Dios y tener un mano a mano con Dios. ¿Has estado ahí? ¿Has estado donde te fajas? Le dices: ok, Señor, vamos a tener una conversación. Y hay 2 maneras en que tú y yo podemos llegar con el Señor. Una aceptable y otra no. Porque de todas maneras, de la manera que te quejes, siempre vas a salir perdiendo. Puedes llegar y decirle: ¿por qué, Dios? Te maldigo. Tú no eres un Dios bueno. ¿Cómo que eres amor? Y puedes llegar a reclamarle y a echarle la culpa por todo lo que está pasando en tu vida. O puedes llegar y decirle: ¿por qué, Dios? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu plan? Si le puedes decir por qué. ¿Cómo se lo dices? Es lo que cuenta. ¿Qué es lo que me quieres enseñar? ¿Qué es lo que tú tienes para mí? Si decimos que nosotros tenemos un propósito en esta vida y decimos que no lo podemos entender, muchas veces estamos correctos. Es muy difícil muchas veces entender el propósito de Dios hasta que tienes un verdadero encuentro y decirle: ¿sabes qué? Hágase tu voluntad. Por más que tú y yo estemos peleando con el Señor o tratando de huir de nuestro propósito, Él nos tiene aquí agarrados y nosotros pateando y para todos lados, y no vamos a ir a ningún lado. Zacarías y Elizabeth
tenían un propósito en su vida. Y Lucas habla de ellos. Que había un milagro que venía en camino, que iba a abrir el camino para el Salvador del mundo. A veces nosotros queremos adelantarnos al propósito de Dios. A veces nosotros queremos hacer nuestro propio destino o propósito. Pero al Señor no se le pasa nada. Al Señor no lo agarran dormido. El Señor no lo agarramos descuidado. Él sabe el propósito de cada uno de nosotros y el plan que Él tiene para cada uno de nosotros. Así que, número 1, si estás escribiendo, Dios usa tu necesidad física para resolver un problema espiritual. Dios usa tu necesidad física para resolver un problema espiritual. Si tú crees que Dios ha perdido el control, estás equivocado. Él no ha perdido el control. Él todavía está en su trono. Y Él sabe lo que estás pasando. Yo no lo sé. Como humano, ni me lo imagino. Pero Él sí lo sabe. Él sabe tu necesidad y por qué estás pasando. Mira lo que dice el versículo 5 en el capítulo 1 de Lucas. En tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Eran descendientes de la familia del sacerdocio. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios. Obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada, así como yo, 144 años. Los dos eran de edad avanzada y ya no podían tener hijos. Y ella era estéril. Ellos tenían una necesidad grande, aunque hacían todo lo que Dios les pedía. Eran rectos, eran íntegros, no eran como muchos de nosotros, sino que ellos obedecían al pie de la letra la palabra de Dios. Porque como eran sacerdotes, tenían que estar listos para cualquier momento en que les llegara su tiempo para poder entrar a dar ofrenda al Señor. Pero, ¿qué significa no tener hijos en ese tiempo? Si Dios le prometió a Abraham que se iba a multiplicar y su descendencia iba a ser como las estrellas y como la arena del mar, y ahora había mujeres en la Biblia que eran estériles, que no podían tener hijos, como Saraí, como Rebeca, como Lía, como Raquel, como Ana y Elizabeth y otras. Y no solo era vergüenza para ellas, sino también para el hombre. Porque ¿a quién le voy a dejar las deudas que tengo? ¿A quién le voy a dejar mi apellido si no tengo descendencias? Y ellos eran rectos, justos, y tenían algo
que les faltaba en su vida. Y entonces, ¿por qué? Si hacían toda la voluntad de Dios. ¿Por qué, Dios? Si voy todos los domingos a la iglesia. ¿Por qué, Dios? Si trato a mis vecinos bien. ¿Por qué, Dios? Si ayudo al pobre. ¿Por qué? Porque tu necesidad o tu petición tiene un propósito. Dios usa tu necesidad personal para resolver un problema nacional. El sol sale para los buenos y los malos. Pero Dios usa lo malo y lo convierte para bien. Como dice Pablo en Romanos 8:28, ahora bien, sabiendo que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Eso quiere decir que no para todos. Sino para aquellos que lo aman y han sido llamados para su propósito. Hay veces que tú puedes hacer lo correcto, pero aún así no entender el propósito de Dios y de tu historia. Y muchas veces dices, pero ¿por qué no tengo lo que deseo? Tu historia o necesidad pueden ser la respuesta para el propósito de Dios en tu vida y en la vida de otros. Tu fe y tu fidelidad a su palabra puede enseñarle a alguien que no cree a creer. Porque como seguidor de Cristo, ¿cómo es que podemos decir creo en Él nada más cuando las cosas van bien? Pero si nosotros podemos creer en Él aun cuando las cosas no van bien, puede que alguien empiece a decir, yo necesito conocer a ese Dios que tú conoces. Y muchos, lamentablemente, más en la iglesia, cuando a alguien le está yendo mal, lo primero que decimos es, ya cayó. Saber qué robó este. Saber qué mal está haciendo. Por eso le están cayendo tantas piedras. Saber qué pecado está haciendo. Y no me malentiendas, a veces ese es el caso. A veces estás en pecado. Pero tienes que arrepentirte, apartarte y seguir a Cristo. Pero no siempre cuando te llega algo malo quiere decir que estás en pecado. Sino, mira a Job, que era un hombre recto, un hombre justo, y aún así perdió todo. Y sus amigos lo juzgaban y le decían, su misma esposa le decía, maldice a Dios y muérete. ¿Y qué dice Job? Dice, desnudo vine al vientre de mi madre y desnudo me voy a ir, que sea el nombre del Señor glorificado. Pero eso es duro cuando estás en el fuego. Porque en la humanidad empezamos a dudar de que Dios tiene el control. Y tratamos de resolver las cosas con nuestras propias fuerzas. Sabes, yo tenía un pastor amigo mío, un mentor, que él no le hizo nada de mal a nadie, al contrario, él amaba a las personas.
y sufrió de cáncer, murió de cáncer, pero siempre glorificó al Señor. Sabes, el pastor Julio Melgar llegó a cáncer, murió de cáncer y nunca dejó de glorificar al Señor. La esposa de un mentor amigo mío, Dr. Charles Ware, Sharon Ware, murió de una enfermedad cerebral, pero siempre le dio la gloria a Dios. La mujer más dulce y más amable que hemos conocido. Estamos en un mundo lleno de pecado y lamentablemente ese pecado nos va a llegar a todos, esa maldad nos va a llegar a todos. Y nuestro deber es estar listos para cuando el Señor nos llame a dar ofrenda. Nuestro deber es siempre prepararnos. Nuestro deber es siempre estar listos para dar una respuesta. Solo porque necesitas algo o estás pasando por algo no quiere decir que estás siendo castigado. Hay veces que estamos pasando por algo porque estamos haciendo algo bien. Recuérdate cuando los apóstoles le decían a Jesús con el ciego y le dice: ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Mira cómo eran los apóstoles y Dios los escogió. Por eso yo me siento tranquilo, porque si los escogió a ellos, me salvo. ¿Cómo se te ocurre preguntarle si él pecó o sus padres, si la ceguera viene de nacimiento? ¿Qué? ¿Pecó en el vientre de la madre? Ponte a pensar. Yo estudiando me puse a pensar, como que me cayó así. ¿Cómo que si él pecó, si nació ciego? Y encuentras esto para que me creas. Ves y búscalo después en Juan 9, la historia. Y le dice él: no fue por sus pecados, ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Una de las respuestas que tú y yo podemos dar es: ¿sabes qué? Que sea el nombre de Dios glorificado en mi vida, pase lo que pase. Es que no sabes, Gerson, por lo que estoy pasando. No lo sé, pero Él sí. Y Él se hizo hombre para comprenderte a ti y para comprenderme a mí. Dios no ha perdido el control. Él tiene un plan para cada una de nuestras historias. La historia de ellos era, aunque Elizabeth era estéril y eran mayores de edad, Dios iba a glorificarse con un milagro para que todos supieran que esto venía de Dios y no del hombre. Porque todos se quedaron admirados. Así que nunca debes de dejar de creer en su plan para ti. Cree que Dios usa tu necesidad física para resolver un problema espiritual. Número 2, tu tiempo ha llegado. Y entonces, ¿qué esperas? ¿Qué quiero decir con eso? ¿Qué quieres decir con eso, Gerson? Mira lo que dice el versículo 8. Ponle atención. Guacha, como dicen unos, guacha. Fíjate. Un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, porque cada grupo de sacerdotes tenía un turno, ofrecía como sacerdote delante de Dios, versículo 9,
le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el templo del Señor para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. A Zacarías le llegó su día para poder entrar en la presencia de Dios. Nada de lo que sucede en su vida o en mi vida es por coincidencia o por suerte. Todo llega a tiempo. No hay coincidencias en el reloj de Dios. El Kairos, el tiempo de Dios, es perfecto. Y muchos de nosotros decimos, mira ese que es suertudo, mira. Mira qué suertudo, a él le dieron el contrato y a mí no. A mí me decían todos, mira qué suertudo con esa mujer que se casó. Chulá de más prieto, decimos nosotros los chapines. Porque tenemos suerte, pero mira lo que dice la palabra en Proverbios 16:9. Podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. O lo que dice Proverbios 16:33. Podemos tirar los dados, pero el Señor determina o decide cómo caen. Nada cae por coincidencia. Nada cae por suerte. Todo lo que pasa en nuestras vidas es el plan de Dios y todo llega en el tiempo de Dios. Cuando los doctores le dijeron a mi madre que ya no podían hacer nada, Dios dijo, yo tengo una respuesta diferente a la de ellos. Dios sabía lo que iba a hacer en mi vida y le llegó a ella su hora. Le llegó su tiempo. Su tiempo para meterse 3 días en ayuno y oración para buscar una respuesta de Dios. Tú decides qué haces cuando te llegue el tiempo. Puedes perderlo, puedes enojarte, puedes pelear o puedes alabar. Zacarías le llegó al tiempo para ofrecer incienso, que es el olor de alabanza en el templo. Hay veces que tenemos que tener esa postura para que estemos ocupados en el plan de Dios, no en nuestros planes y nuestros afanes. Porque cuando muchas veces no tenemos nuestra respuesta, lamentablemente como humanos queremos ayudarle a Dios. Voy a buscar otro part-time. Voy a ir a trabajar más para pagar las deudas que yo me metí. Y no tengo tiempo para Dios. Te voy a ayudar, Señor. Pero no puedo ofrecerte alabanza cuando estoy dolido. Cuando no veo la respuesta. Mira lo bonito, en aquellos tiempos, voy a ir rapidito porque apenas vamos por punto número 2. Y segunda página de 9. Solo el sacerdote podía llegar al lugar santísimo. Un poquito de historia rapidito. Y el sacerdote tenía que estar amarrado con un lazo y unas campanitas. ¿Ok? Antiguo Testamento, te estoy forzando a que vayas a leer.
Y el sacerdote entraba a ofrecer sacrificio, pero antes de él entrar sacrificio, él tenía que lavarse, él tenía que purificarse, él tenía que santificarse, él tenía que estar limpio, porque si entraba al lugar santísimo en pecado, caía muerto. Y cuando ya no se oían las campanitas, empezaban a jalar el lazo. Y si ya no se oían las campanitas, ya estaban abriendo el hoyo. Pero gracias a Jesucristo, no es para que te aproveches, pero gracias a Jesucristo, tú y yo tenemos acceso al trono de la gracia. Tú y yo podemos llegar. Y tú y yo podemos ahora alabar. Así que tu tiempo ha llegado. Ahora tú puedes llegar y ofrecerle incienso de alabanza al Señor. Y tienes que purificar tu corazón, lavar tus pecados, pedirle perdón y ir al Señor alabándole a Él. Tú puedes hacerlo. No necesitas al sacerdote que lo haga por ti. Y esto es lo que estaba pasando. Pero muchas veces nosotros dependemos de alguien que haga el trabajo por nosotros. Cuando nosotros tenemos acceso en medio de nuestro problema, en medio de nuestra necesidad, de doblar rodillas, de entrar al trono de la gracia y clamarle a Él para que Él responda por nuestra petición. ¿Y sabes qué es lo más lindo? Que no es solo un sacrificio el que haces, sino que es un privilegio más grande el que Dios nos ha dado. Que venir a la iglesia no es un sacrificio. Que hablarle a alguien de Cristo no es un sacrificio. Que ayudar al pobre, al necesitado no es un sacrificio. Que darle de comer a la viuda o al necesitado no es un sacrificio. Es un privilegio que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros para ayudar a aquel que está necesitado, para alabar al Señor. Pero muchas veces nosotros lo vemos como un sacrificio, el cual no quiero sacrificar. Pero al contrario, el Señor nos dio ese privilegio. Repite conmigo si lo crees. Llegó mi hora. Creo que no vinieron hoy. Llegó mi hora. Llegó mi hora. Llegó mi hora de alabar al Señor en medio de mi necesidad. Llegó mi hora de alabar al Señor en medio de mi problema. Llegó mi hora de darle a Él una ofrenda de alabanza en medio de que no tengo trabajo, en medio de que mis hijos están pasando por problemas, en medio de que mi situación no se ve, en medio de mi enfermedad. Llegó mi hora de alabar al Señor. Y esto es lo que estaba haciendo Zacarías. Aprovechó él el tiempo. ¿Por qué? Porque punto número 3 dice, punto número 3, Dios escucha tu petición. ¿Y por qué? Mira lo que dice el versículo 11. En esto un ángel del Señor se apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. Y el ángel le dijo: no temas, Zacarías, pues he escuchado tu oración. He escuchado tu oración. ¿Recuerdas lo que el ángel le dijo a Daniel? Desde la primera vez que dije que pediste, yo ya venía con la respuesta, pero tuve un pleito con los ángeles celestiales que no me querían dejar venir y traerte la respuesta. Tú y yo podemos pedirle a Él confiadamente de que Él nos escucha, de que Él nos ama tanto, de que Él va a contestar nuestra petición. Ya sea hoy, ya sea mañana, ya sea en una década,
Él no se queda con nada. Él escucha tu petición. Él escucha tu clamor. Él escucha tu necesidad. No te canses de pedir, Él está escuchándote. Dios tenía una necesidad de un hombre que preparase el camino para Jesús, y Zacarías y Elizabeth tenían una necesidad de un hijo que les quitara la vergüenza. Dios te necesita a mí, me necesita a mí para hablarle a aquellos que no conocen de Él. Y cuando tú y yo empezamos a clamar a Él, a rendirnos a Él, a servirle a Él, Él responde nuestra necesidad. Él está escuchándote. Dios quiere y está listo para responder tu petición. No te distraigas. Hay muchas distracciones. El enemigo quiere distraernos con depresión, con ansiedad, con tristeza, con dolor, con duda. Es que Dios ya no me ama. A veces el enemigo pone en mi mente y empiezo a pensar las cosas que yo hice hace 20 años atrás, 25 años atrás. Y me dice: Gerson, tú no sirves para nada. Mira, le fallaste a tus padres, le fallaste a tu esposa, le fallaste a tus vecinos, le fallaste a todos. Tú no, ¿qué estás haciendo? El enemigo es bueno para eso, para ponerte culpas, para que no alabes al Señor, para ponerte culpas, para que ya no pidas. ¿Cómo voy a pedir un trabajo nuevo si yo he sido malo? ¿Cómo voy a pedir una casa si yo no he hecho nada bueno? ¿Cómo voy a pedir un esposo, una esposa? ¿Cómo voy a pedir algo bueno? Y el enemigo no quiere que seamos felices. Tú tienes una historia y un propósito, pero ¿sabes qué? No se trata solo de ti. No se trata solo de mí. Es más que una historia. Es una historia de salvación para todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el plan. Esa es la razón. Ponte de pie, cierra tus ojos. Un día podemos decir, como dijo Elizabeth en el versículo 25, esto decía ella: es obra del Señor, que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás. Dios puede quitarnos la vergüenza que a veces nos da el mundo, nos da el pecado. Pero muchas veces nos damos por vencido tan fácil y paramos de clamar. Recuérdate lo que dice la palabra: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que Dios usa tu necesidad física para resolver un problema espiritual, y tu tiempo ha llegado y Dios escucha tu petición. Cierra tus ojos. Con tus ojos cerrados quiero orar por ti, porque sabes, estos tiempos de Navidad son muy difíciles. Pero Él tiene lo que tú le has estado pidiendo.
Y si tú te has alejado del Señor o tal vez no le has aceptado, hoy puede ser tu día. Padre, vengo ante ti orando por tu pueblo. Dios mío, pidiendo, Señor, que seas tú el que nos enseñes el propósito de cada una de nuestras historias. Porque tu plan, Señor, es mejor que el nuestro. Tú tienes un plan más grande que el de nosotros. Si tú necesitas acercarte a Jesús, puedes repetir conmigo: Señor, perdona mis pecados. Perdóname por dudar de ti. Perdóname por tratar de salvarme con mis propias acciones, mis propios métodos. Reconozco que soy un pecador. Reconozco que te necesito. Lávame, límpiame, purifícame. Hazme de nuevo uno de tus hijos. Te necesito, Señor. En el nombre de Jesús. Úsame para que tu nombre sea glorificado. Úsame para que tu nombre sea exaltado. En el nombre de Jesús. A la entrada tal vez te dieron una copita como esta. Sabes, hace 2000 años atrás el Señor Jesús ofreció su vida como sacrificio. Si no tienes una copita, puedes levantar tu mano y ahí te la pueden dar los sugieres. Él murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, para darnos vida en abundancia. Sabes, hace 44 años que me trajo al mundo, lo hizo con un propósito. Por muchos años yo no lo entendía. Mucho tiempo desperdicié. He pagado con lágrimas todos los errores que he hecho y me alejé de Él por mucho tiempo, pero Él en su misericordia me restauró. Él en su misericordia me perdonó. Cuando los doctores no daban respuesta para mi situación, el Señor dijo: yo tengo una respuesta. Cuando el doctor me iba a poner el intestino de plástico, Dios dijo: no, yo le voy a poner uno de carne y hueso. Así que cuando el doctor dijo: ¿quién le hizo la operación?, mi madre le dijo: Dios le hizo la operación. Cuando el doctor vio y dijo: ¿quién fue? ¿Cuánto costó?, dijo: ese Dios que usted me dijo que no era, Él le hizo la operación. Otro día te doy toda la historia porque no me queda tiempo, pero hace 44 años yo hubiera podido terminar y el Señor permitió que estuviera aquí porque Él tiene un propósito para mí. Él tiene un propósito para ti. Sabes, Él no ha terminado con nosotros, Él apenas comienza. Así que cuando tú empieces a entender cuál es el propósito de tu vida, entonces empiezas a vivir y todo lo que haces no te cansa. Todo lo que haces no es sacrificio, sino que es un honor, una honra. Ninguno de nosotros merecemos perdón. Si Dios nos diera lo que merecíamos, ya ni uno estuviera acá. Todas las campanitas ya no se movieran. Pero por su misericordia es que tú y yo estamos acá. Puedes abrir la copita. Sabes, el Señor, antes de ir a la cruz, antes de ser traicionado, antes de ser capturado, cenó por última vez con sus discípulos y les dijo: ¿saben qué? Hagan esto en memoria de mí. Esto representa mi cuerpo que fue molido, fue quebrado por tus pecados, por mis pecados,
Por mis pecados de ayer, de hoy hasta de mañana. Él murió por ti y por mí. Por eso es que nosotros venimos y le decimos: yo reconozco que no merezco nada, pero por tu sacrificio en la cruz es que yo puedo venir y decir gracias. Puedes comer el pan. Y si has pecado, pídele perdón y cómelo, porque lo que quiere es que nos arrepintamos. Y así mismo le dijo: ven esta copa, esto representa mi sangre. La sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, por tus pecados, por mis pecados. Sabes, en el Antiguo Testamento, la sangre de los corderos que sacrificaban solo cubrían el pecado del hombre por un año, porque tenías que hacerlo de nuevo otra vez. Pero Jesucristo derramó su sangre por completo. Él hizo el sacrificio una vez y por todas. Señor, gracias por tu sangre. Tu sangre que lava mis pecados y los echa en el fondo del mar. Tu historia vale mucho. Y Dios tiene plan para ti y para mí. No desperdicies el tiempo. Ya voy a acabar. Sabes, muchos me dicen: Gerson, estás haciendo demasiado. Gerson, párale. Gerson, tranquilo. No tengo tiempo que perder. En este mes, como 5 personas familiares de nosotros se han muerto, uno atrás del otro, de un ataque al corazón. Yo puedo caer aquí mañana. No sabemos cuándo nos vamos. ¿Qué estamos haciendo hoy que estamos acá? Aquí es donde sembramos para recibir la cosecha allá arriba. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque si nos dieras lo que merecemos, Señor, nos fuera mal. Gracias por no darnos lo que merecemos. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Te pido, Señor, guía a tu pueblo para que podamos ver, Señor, que nuestra historia tiene un propósito y no se trata solo de nosotros, sino de ti, Señor. Amén, Señor, y amén.